Buen día. En esta ocasión tenemos un ejercicio de lo que es las identidades trigonométricas. Es un tema ya prácticamente que entra en lo que es el área de la trigonometría, todo lo que es el estudio del movimiento de los ángulos y todo lo que tiene que ver con, con los ángulos, tanto en grados y en radianes. Se puede trabajar de las dos maneras. Uno de los ejercicios más comunes al momento de iniciar con todo lo que es la trigonometría es saber sus identidades, es saber esas fórmulas que nos hacen que podamos nosotros modelar las diferentes funciones trigonométricas a otras funciones trigonométricas, siempre que obtengan el mismo valor. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener lo que son las identidades pitagóricas. Las identidades pitagóricas surgen prácticamente de lo que es el teorema de Pitágoras, de ahí su nombre. Entonces, estas identidades pitagóricas surgen prácticamente de este concepto que nosotros ya conocemos muy bien, que es todo lo que es teorema de Pitágoras. Si nosotros manejamos bien lo que es el teorema de Pitágoras, nosotros podemos encontrar muy fácilmente las identidades pitagóricas. También hay que conocer las identidades fundamentales del cociente, prácticamente que el valor de tangente, el valor de tangente nosotros lo podemos colocar como un cociente entre seno y coseno y así. Voy a ir mencionando e escribiendo y escribiendo prácticamente todas las fórmulas que nosotros vayamos utilizando a lo largo de este ejercicio. ¿Ok? Entonces nos dice el ejemplo número uno. Usar identidades para encontrar el valor exacto de cada expresión. Nosotros vamos a utilizar dos tipos de operaciones en este ejercicio. Vamos a utilizar lo que son las identidades, que son muy importantes en el manejo de trigonometría. Y en este lado vamos a trabajar bastante con lo que es un teorema de ángulos complementarios, donde nosotros vamos a ver bastante lo que son eh, un manejo diferente de los ángulos de una función trigonométrica. Entonces, vamos a usar bastante lo que son las cofunciones. En, utilizando estos dos métodos de identidad y cofunciones, nosotros vamos a poder trabajar en este tipo de ejercicio. Entonces, iniciemos. Para no hacer tan largo el ejercicio, vamos a iniciar primero que nuestro objetivo es poder llevar toda esta operación a términos que sean semejantes, a términos que se parezcan. Entonces, aquí el único como raro que se encuentra en la operación es este secante de 55. ¿Por qué un poco raro? Ok, si ustedes recuerdan, el tangente está expresado en términos de semicoseno. Uy, ahí tengo un coseno. En el segundo término tengo un secante, pero en el coseno ya tengo, o sea, en el tangente ya tengo un valor de coseno que yo puedo asimilar para poder operar. Entonces, yo lo que puedo hacer es primero colocar todo lo que son estos términos que son diferentes a seno y coseno, colocarlos en su forma de cociente que lleven en alguna de sus partes alguna función trigonométrica que sea de seno y coseno, que es la más básica. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que es la tangente. Si ustedes recuerdan lo que es eh, la tangente de una función es igual al seno de ese ángulo sobre el coseno de ese ángulo, de ese mismo ángulo. Esto es equivalente. ¿Qué significa que esto sea equivalente? Que prácticamente son iguales, solo que se está escribiendo de una manera diferente, pero es el mismo concepto. Si nosotros ahora operamos lo que es el secante de 55, yo sabiendo las fórmulas, si yo tengo el secante de un ángulo teta, esto es igual a 1 sobre el coseno del ángulo teta. Esta es una identidad. Eh, el cociente de la trigonometría.
Entonces yo puedo hacer lo mismo con este valor de secante que yo tengo acá. En lugar de colocar secante, yo voy a colocar 1 sobre coseno del ángulo teta. ¿Y qué es mi ángulo teta en este caso? 55. Todo esto multiplicado por el coseno de 35. Ahora, ya estamos haciendo de que todos estos términos se parezcan o que tengan algo semejante entre ellos. Ahora, si nosotros nos fijamos muy bien, vemos de que solo tenemos una función trigonométrica que su ángulo está como extraño, que es como que no es igual a los demás, que es este ángulo de acá. El ángulo de coseno de 55, de 1 sobre coseno de 55, nosotros podemos convertir ese coseno de 55 en algo cercano o en el valor exacto que nosotros necesitamos. Entonces, aquí nosotros vamos a lo que es usar cofunciones. Entonces, si nosotros tenemos el coseno de un ángulo teta, esto es igual a 90 grados menos ese ángulo teta. Entonces, voy a colocar aquí el valor que sería coseno del ángulo teta es igual al seno de 90 grados menos teta. Entonces, si nosotros queremos convertir un coseno a un seno utilizando la propiedad de las cofunciones, lo único que tenemos que hacer es que al argumento del ángulo teta, lo que vamos a hacer es colocar un ángulo de 90 y restarle ese ángulo teta que nosotros tenemos. Entonces, en este caso, en este ejercicio, nosotros vamos a hacer esa respectiva operación. O sea, la primera parte la voy a copiar. ¿Por qué la voy a copiar? Porque aún no la estoy operando. ¿Ok? Entonces mi operación me quedaría como el seno de 35 sobre el coseno de 35 multiplicado por la fracción de 1 sobre, y aquí viene la aplicación de la cofunción. En lugar de colocar coseno de 55, voy a colocar seno de 90 grados menos 55, que es el ángulo que nosotros teníamos. Y todo esto multiplicado con el coseno de 35. Aquí nosotros ya usamos lo que es una de las propiedades de las cofunciones. Hacemos esta respectiva operación que está aquí. ¿Ok? 90 menos 55 es igual a 35. Entonces nosotros ya vamos a tener un valor de seno con ángulo de 35 igual a los demás. Entonces colocamos el igual, ponemos el seno de 35. Esto aún no lo opero, ya lo voy a comenzar a operar. Sobre el coseno de 35 multiplicado por 1 sobre, y 90 menos 55 es igual a 35. Entonces aquí tengo seno de 35 multiplicado por el coseno de 35. Aquí ya tengo todo en un mismo ángulo y tengo varios valores que solo están en términos de seno y coseno. Este coseno de 35 lo voy a multiplicar con 1 para dejar solo dos fracciones, solo dos términos. Entonces tengo, esto no lo opero aún, el seno de 35 sobre el coseno de 35 es igual a la multiplicación de coseno de 35 por 1 es igual al coseno de 35 sobre la misma fracción que nosotros tenemos acá, que sería el seno de 35. Si nos fijamos muy bien, aquí tenemos lo que es este término de aquí, con este es igual a 1, este término de aquí, dividido entre este, es igual a 1. Entonces, esta operación, este resultado es igual a 1. Solo utilizando propiedades trigonométricas, identidades trigonométricas y unos teoremas de ángulos suplementarios o cofunciones. Así es como lo podemos realizar el ejercicio
utilizando solo identidades, utilizando solo fórmulas, evitando el uso de la calculadora, prácticamente no se utiliza. Eh, y pues aquí tenemos el resultado que es 1. Si tienen alguna consulta y tienen alguna duda, pues me lo hacen saber. Muchísimas gracias.